En el programa de hoy, el Papa León, en una llamada con Benjamín Netanyahu, pide el fin de la guerra, mientras líderes de la iglesia llegan a Gaza para evaluar las necesidades humanitarias y pastorales de los cristianos en el lugar. El primer ministro israelí explica que una munición perdida impactó en la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. La ONU califica de inaceptable los ataques a los lugares de culto, pide alto el fuego y liberación de los rehenes. El presidente Trump califica el ataque a la parroquia en Gaza como un error de los israelíes. En México, ante el reclamo de la iglesia, las autoridades se comprometen a retirar un mensaje en favor del aborto cuya exhibición promovió sobre la fachada de la catedral. En Brasil, durante 5 días, miles de jóvenes se reúnen en un mega evento de oración, sacramentos y música, buscando la conversión y renunciar al pecado. Hola amigos, hola y terminamos la semana. Así es, Natalie, qué gusto terminarla contigo como siempre y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con una comunicación directa entre el Papa León XIV y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, luego del ataque a la única parroquia en la Franja de Gaza con cientos de refugiados. Nuestra corresponsal Paola Flynn tiene más detalles. La oficina de prensa del Vaticano confirmó que esta mañana el Papa León XIV recibió una llamada telefónica de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, tras el ataque militar israelí del 17 de julio a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, causando la muerte de 3 personas y dejando a otras gravemente heridas. Durante la conversación, el pontífice insistió en que se alcance un alto al fuego y el fin de la guerra. Expresó su preocupación por la dramática situación humanitaria de la población de Gaza y dijo que el precio desgarrador lo pagan especialmente los niños, los ancianos y los enfermos. El Santo Padre reiteró la urgencia de proteger los lugares de culto y sobre todo a los fieles y a todas las personas en Palestina e Israel. Esta mañana, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, junto con el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, llegaron a Gaza para subrayar la preocupación compartida por las iglesias de Tierra Santa por la comunidad de Gaza. En un comunicado, el Patriarcado Latino anunció que durante esta visita se reunirán con miembros de la comunidad cristiana local para ofrecer sus condolencias. El cardenal dijo que evaluará personalmente las necesidades humanitarias y pastorales de la comunidad, con el fin de orientar la presencia y la respuesta continuada de la Iglesia. También anunciaron una colaboración con organizaciones humanitarias para garantizar la llegada de cientos de toneladas de suministros alimentarios, botiquines de primeros auxilios y equipo médico de urgencia. El patriarcado garantizó la evacuación de las personas heridas en el ataque a hospitales fuera de Gaza, donde recibirán atención. El patriarcado pidió oraciones a favor de la suspensión de la actividad militar durante su visita. Antes de ingresar a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa recibió una llamada del Papa León XIV, expresando su cercanía a la población palestina y a las víctimas del conflicto en Oriente Medio. El cardenal Pizzaballa explicó a Vatican News que durante la llamada el pontífice expresó su intención de hacer todo lo posible para que se llegue al fin de esta tragedia. El purpurado insistió en que el Papa León ha repetido en varias ocasiones que es hora de poner fin a esta matanza, que lo ocurrido es injustificable y que hay que hacer todo lo posible para que no haya más víctimas. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. En la víspera, el gobierno israelí dio su versión de los hechos tras el bombardeo que sufrió la parroquia Sagrada Familia en la Franja de Gaza, que dejó muertos y heridos. Tras los ataques israelíes que alcanzaron la única parroquia católica en Gaza el jueves 17 de julio, las fuerzas de defensa de Israel informaron que están investigando este incidente, cuyas circunstancias aún no están claras. Aseguran que los resultados de la investigación se publicarán de forma transparente. El ejército, y lo digo con la misma intensidad, hace todo lo posible para evitar que personas inocentes sufran daños. Cada caso como este se investiga a fondo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que una munición perdida impactó en la iglesia de la Sagrada Familia. En su cuenta X escribió: "Cada vida inocente perdida es una tragedia. Compartimos el dolor de las familias y los fieles". Al menos 3 murieron y otros 11 resultaron heridos, 4 de ellos de gravedad, según miembros de la iglesia. Entre los heridos está el párroco de la Sagrada Familia, Gabriel Romanelli, con una lesión leve en la pierna.
El jueves por la noche enterraron a 2 cristianos ortodoxos muertos en la Sagrada Familia por el bombardeo. Esto se suma al terror y el miedo que sienten todos los desplazados en la iglesia. Por supuesto, llevamos casi 2 años viviendo en un estado de hambruna, falta de atención médica, escasez de medicamentos, constantes ataques y muerte. El recinto de la iglesia alberga cristianos y musulmanes, incluidos varios niños con discapacidades. Desde las Naciones Unidas también condenaron el ataque israelí. Los ataques contra lugares de culto son inaceptables. Las personas que buscan refugio deben ser respetadas y protegidas, no atacadas. Ya se han perdido demasiadas vidas. Es urgente un alto el fuego inmediato y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. La portavoz también dijo que el secretario general de la ONU instó a Israel y Hamás a garantizar el respeto y la protección de los civiles en todo momento y a permitir el flujo de ayuda humanitaria a gran escala a la Franja de Gaza. Por su parte, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca indicó que el presidente Trump no tuvo una reacción positiva sobre los ataques a la iglesia. Llamó al primer ministro Netanyahu, quien calificó como un error de los israelíes lo sucedido. Por su lado, los obispos de Europa condenan en forma enérgica el ataque aéreo del 17 de julio contra la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. Monseñor Mariano Crociata, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, expresó su profunda conmoción y solidaridad con la comunidad católica local. Desde Ucrania, Monseñor Crociata señaló que la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea seguirá apoyando iniciativas que promuevan una paz auténtica y duradera tanto en Ucrania como en Tierra Santa. Esta semana continuaron las muertes de civiles durante la distribución de alimentos a la gente en Gaza. En torno a estos hechos, Joe Federman, periodista de Associated Press, explica las versiones. La Fundación Humanitaria de Gaza, GHF, afirma que 20 personas han muerto en uno de sus centros de distribución de alimentos en el sur de la Franja de Gaza. La GHF es una nueva iniciativa respaldada por Israel y Estados Unidos que distribuye paquetes de alimentos a la población de Gaza. Afirman que esta iniciativa es necesaria para evitar que la ayuda humanitaria caiga en manos de Hamás. Desde que la GHF inició sus operaciones a finales de mayo, señala haber distribuido millones de comidas a la población de Gaza. Pero esta operación también se ha visto afectada por problemas. Testigos y trabajadores sanitarios en Gaza afirman que cientos de palestinos han muerto por disparos mientras intentaban llegar a estos puntos de distribución. Dicen que los disparos provienen de soldados israelíes cercanos que protegen estos centros. Israel afirma que estas cifras son exageradas y que sus soldados solo disparan al aire cuando se sienten amenazados, si la multitud se acerca demasiado a las fuerzas. Sin embargo, esta última violencia supone la primera vez que se han registrado muertes en un centro de la GHF. Ahora la GHF culpa a Hamás de la violencia. Afirma que el grupo envía a personas para provocar, causar pánico y provocar una estampida que ha provocado la mayoría de estas muertes. Sin embargo, los testigos nos dicen que los propios contratistas de la GHF dispararon spray pimienta y granadas aturdidoras, y eso es lo que provocó el pánico entre la multitud. Esto es parte de la última violencia en una guerra que ya dura más de 21 meses. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que más de 58.000 personas han muerto en este conflicto. Continúan los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en Qatar entre Israel y Hamás, pero hasta ahora no hay señales de un avance. En México, la oportuna reacción de los feligreses y las autoridades de la iglesia logró detener un ataque a la defensa del niño por nacer durante un espectáculo de luces proyectados sobre la Catedral Metropolitana. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. Todas las noches, del 11 al 27 de julio, el Zócalo capitalino se transforma en un escenario monumental con el espectáculo Memoria Luminosa México Tenochtitlán 700 años, el cual es un show audiovisual que convierte el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en pantallas gigantes para narrar en imágenes la historia de la Ciudad de México, desde sus orígenes hasta acontecimientos más recientes, como lo es la independencia y la Revolución Mexicana, y otros movimientos sociales como la primera marcha del orgullo LGBT, el cual, según las autoridades, esto se proyecta para demostrar que la capital es una ciudad de derechos. Fue justamente en este último punto el que desató la controversia. Sobre la fachada de la catedral se proyectaron imágenes de mujeres con pañoletas verdes, símbolos del feminismo, y un cartel con la leyenda "Aborto seguro", lo que provocó la indignación de los fieles católicos. Es indignante
esta promoción que hacen en cuestión del tema del aborto. Sabemos que la Iglesia siempre ha sido cuidadosa en este tema, pero para nosotros como católicos es indignante el que utilicen los templos religiosos o las fachadas religiosas para hacer una promoción antiaborto, ¿no? Creo que como católicos tenemos bien clara nuestra postura, somos totalmente pro vida, nos defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, y hay una indignación totalmente completa por esta situación este suceso que sucedió en la Catedral Metropolitana. El 15 de julio, la Catedral Metropolitana emitió un comunicado donde aclaró que no fue consultada previamente sobre lo contenido del espectáculo. Precisó que se trata de un evento externo, ajeno a la Arquidiócesis de México, y que ninguna autoridad religiosa participó en la elaboración del guión. También lamentó la proyección de imágenes y mensajes que dijeron, hieren y lastiman profundamente la fe. Calificaron como censurable el uso de la fachada del templo para difundir ideas contrarias a los principios católicos. Yo sí creo que fue provocativo porque no es la primera vez. No es la primera vez que como católicos nos sentimos ofendidos con un mensaje de estos. Y estoy diciendo que no es la primera vez en el mes, ¿no? En un periodo de 2 meses. O sea, ha habido un montón de provocaciones directas a la Iglesia Católica y luchamos por ello. La Iglesia Católica pidió a las autoridades de la ciudad que impidan la proyección del mensaje contrarios a la fe católica en la fachada del templo por respeto a la devoción del pueblo mexicano. Y tras la polémica, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México respondió a la petición de la Iglesia Católica y a través de un comunicado señaló que nunca fue su intención promover un mensaje contrario a la fe ni lastimar los sentimientos religiosos de los mexicanos. Reportó desde Ciudad de México para WTN Noticias, Diego López. En Brasil, miles de jóvenes le dicen no al pecado en un mega evento católico. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. La búsqueda de conversión y la renuncia al pecado movilizó a cerca de 190.000 entre jóvenes y familias que participaron del campamento PHN 2025 en la comunidad Canção Nova, ciudad de Cachoeira Paulista, São Paulo. O teu poder neste lugar, o teu poder, Espírito Santo. Durante 5 días intensos, hubo cantos, danzas, oraciones, sacramentos y profundas predicaciones. Lo que más llamó la atención fue la entrega fervorosa de una generación que no teme decir sí a Dios. Pouquinho menor, só para isso. Ver que todos vinieron aquí a reunirse con el mismo propósito y ver la cantidad de personas que realmente tienen este propósito superó totalmente mis expectativas. Aquí para mí es fuera de realidad. PHN significa por hoy no voy a pecar. Es más que un lema, es un estilo de vida. El movimiento nació del testimonio de un joven convertido y se transformó en una gran propuesta de fe que invita a tomar decisiones concretas, un día a la vez, como nos cuenta Peter de Laura, de la comunidad Canção Nova. Significa por hoje não. PHN significa por hoy no, y consiste en un método para buscar la santidad basado en 3 pasos: decisión, vivir en estado de gracia y cultivar virtudes. A través de este camino, la persona deja atrás una vida de pecado y comienza a recorrer diariamente una jornada de búsqueda de la santidad, siguiendo estos 3 pasos esenciales. Esses 3 passos principais. Unidos en la decisión de renunciar al pecado, los participantes testimoniaron haber experimentado el poder de la gracia de Dios, que es la que toca, sana y convierte los corazones. Creo que cuando estamos aquí, recibimos una unción que ni siquiera imaginamos. Hay muchos momentos en los que estamos reunidos con la gente y llega más gente para cantar con nosotros. Es una conexión que no sabemos de dónde surge. Realmente podemos sentir el avivamiento de nuestra iglesia. Podemos sentir el poder del Espíritu Santo actuando en nuestro corazón. No consegue prever. Entre los invitados estaban evangelizadores católicos, sacerdotes y consagrados. Muchos de ellos descubrieron su vocación en otras ediciones del campamento,
y hoy predican en el evento. Espírito Santo! Amém! Hoy estoy aquí en PHN viendo esta multitud de jóvenes y recuerdo que en muchos campamentos yo traía mi carpa, llovía y caminábamos en el barro, pero éramos felices por escuchar la palabra de Dios. Felices de estarmos ouvindo a palavra de Deus. El padre José Casedini es peruano y evangeliza jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Él llegó desde Arequipa para participar del campamento y su deseo es traer jóvenes el próximo año. Estoy felicísimo de haber participado porque he visto una gran concurrencia de jóvenes. En medio de esos casi 200.000 que se han reunido en estos días, ha sido maravillosa la experiencia. He visto mucha juventud, mucha alegría, mucho júbilo, mucha esperanza. Había un pueblo realmente manifestando su fe en Dios. El campamento PHN 2025 terminó, pero su mensaje permanece. Son miles de jóvenes que regresan a casa con la certeza de que con Dios pueden dar un paso cada día. Por hoy, no al pecado. Por hoy, sí a la santidad. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en Perú conoceremos el restaurante donde Monseñor Prevost, hoy Papa León XIV, solía degustar la comida nacional a la que añadía un ingrediente espiritual. Además, está por estrenarse la Sinfonía Tríptico Agostiniano, dedicada a su santidad el Papa León XIV, del maestro peruano José Quesada, quien nos habla de su obra. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Myanmar, en el sudeste asiático, 9 hombres fueron condenados a 20 años de prisión por la muerte del sacerdote Donald Ye Nai Wing. El presbítero de 44 años fue asesinado dentro de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, donde trabajaba con niños víctimas de la guerra. El juicio lo realizó un tribunal vinculado al Gobierno de Unidad Nacional, el ejecutivo en el exilio que lidera la oposición a la gobernante junta militar. Según las investigaciones, los agresores pertenecían a grupos armados afiliados a las Fuerzas de Defensa Popular, que operan en las llamadas zonas liberadas fuera del control del gobierno. Paradójicamente, fueron las propias fuerzas de resistencia las que capturaron a los atacantes y los llevaron ante este tribunal informal, afirma Fides. Aún no están claras las razones del crimen y la familia del sacerdote pide más respuestas. Y en Perú, según cifras de la Comisión para la Promoción de la Exportación y el Turismo, el 98% de los turistas que visitaron este país en 2024 realizaron actividades gastronómicas. Al Papa León XIV también le gusta mucho la comida peruana y por ello, en sus años de obispo, visitaba un restaurante al lado de la Catedral de Chiclayo. Nuestro corresponsal Abel Camasca también estuvo ahí, nos cuenta. Perú es un referente gastronómico mundial. En enero de este año, la web estadounidense de gastronomía Eater destacó a la región peruana de Lambayeque y su capital Chiclayo, donde se encuentra una gastronomía completamente diferente. Resalta que esto se debe a las influencias de otras culturas prehispánicas diferentes a las incas que dominaron la zona, como los moche. El Papa León XIV, quien fue obispo de Chiclayo, también disfrutó de la comida peruana. En ocasiones iba al restaurante criollo Las Américas, ubicado al lado de la catedral. Rodrigo Couto, administrador de este local, fundado por sus abuelos, cuenta cómo lo conoció. Yo lo atendí en varias oportunidades y también mencionar que mi abuela es una de las adoradoras del Santísimo, que es como que una sociedad, un club que es parte de la iglesia. Tenemos fotos del obispo con mi abuela y bueno, entonces esa familiaridad. Entonces es por eso que el Papa entraba acá al restaurante, ¿no? Rodrigo también cuenta que entre los platos que más pedía el Papa están el cabrito combinado, el frito de cerdo y el chicharrón de pollo, que lleva una salsa tradicional del restaurante. El chicharrón de pollo es un plato creado por mi abuelo, don Augusto Vázquez Torres, fundador de este restaurante, y se caracteriza por más que todo, es un chicharrón, papas y ensalada, pero lo característico es esto verde, es la crema de huacatay, que es una crema secreta, picante, que le da ese realce, ese toque de sabor, que mucha gente viene por este plato. Pero Monseñor Prevost no solo venía a comer, también solía dar un ingrediente espiritual en el momento de la comida. Me decía,
hijo siempre mirando adelante por el camino del bien. Muchas veces nos ha dado la bendición a mí, a los clientes que se acercaban. La señora Lucrecia, comensal asidua del restaurante Las Américas, cuenta que a veces se encontraba aquí como señor Prevost. Recuerda así al actual Papa. Somos neocatecumenales y siempre le hemos tenido presente él. Cuando nosotros teníamos nuestra vigilia, él iba a presenciar nuestra vigilia. Siempre con mucho amor, con mucho cariño nos trataba, con mucha amabilidad. Él nos ha amado mucho. Y es una bendición grande que el Señor nos ha hecho a nosotros. Estamos muy alegres, muy contentos de tenerlo como Papa. Mientras tanto, los chiclayanos esperan que el Papa pueda volver un día al lugar donde fue misionero y obispo, para que siga degustando de la rica gastronomía que esta tierra ofrece. En Chiclayo, Abel Camasca, EWTN Noticias. Está por estrenarse la Sinfonía número 3, Tríptico Agustiniano, Opus 32, dedicada a su santidad, el Papa León XIV, del maestro peruano José Quesada Maquiavelo. Para saber más al respecto de esta obra, su inspiración, estamos justamente con el maestro José Quesada aquí en estudio. José, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Pues háblenos de la inspiración de esta nueva sinfonía que además usted está dedicando a su santidad, el Papa León XIV. Bueno, yo tengo que hacer un poco un antecedente de esto. Yo terminé mis estudios secundarios en el Colegio de San Agustín. Y en esa época un sacerdote de muy grata recordación, el padre Vicente Paniagua, me introdujo en la lectura de San Agustín. Entonces leí las dos cosas fundamentales, las confesiones y la ciudad de Dios. Claro. Y la verdad, en muchos aspectos me cambió la óptica para entender muchas cosas, ¿no? A lo largo de los años he leído muchísimo, las he releído estas dos obras, ya no recuerdo cuántas veces, ¿no? Y comencé a interesarme en otras obras de San Agustín, entrar en el mundo agustiniano. Sí. Y llegó a mis manos un libro que el padre Armando Nieto me lo hizo leer, por supuesto, de gratísima recordación, claro. Amigo muy querido. El libro de música de San Agustín. Por supuesto, la concepción de la música que tiene San Agustín no se parece mucho a la nuestra, es más una visión estética y podríamos decir con el tema de la armonía de las esferas, que todavía está ahí, de la belleza. Sí, entonces, yo en ese momento, ya era un hombre de 40 y tantos años, decidí, me voy a meter a la universidad otra vez para hacer un estudio de filosofía. Entré a la Facultad de Teología Pontificia y Civil para hacer una tesis sobre la estética de San Agustín. No se pudo concretar porque yo tuve que viajar fuera, entonces ya que no pude escribir una tesis sobre San Agustín, decidí escribir una sinfonía sobre San Agustín. Yo soy compositor, director de orquesta. Este año cumplo 50 años en esa trayectoria, o sea que San Agustín para mí es algo muy cercano, su sentido particular de la interioridad, sobre todo. Es un tema que he querido transmitir. Otra cosa con la que concluye mi sinfonía es el famoso concepto de la percepción del tiempo de San Agustín, como una dimensión estrictamente humana. El tiempo solo existe como un devenir humano. Lo eterno trasciende el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese tema tan seductor me determinó comenzar a trabajar por allí la obra. ¿Hace cuánto que usted está trabajando esta obra, maestro? Esta obra la comencé a trabajar a fines del 2021, en plena pandemia todavía, ¿no? La terminé en el 2023, que justamente eran los 120 años del Colegio San Agustín de Lima. Entonces, inicialmente pensé estrenarla en el 2023, pero las cosas se dilataron, no funcionó. Entonces, ahí estaba la sinfonía, habrá oportunidad de estrenarla. Esperando que la providencia le diera un Papa Agustino. Me diera un Papa Agustino. Formidable. Un Papa Agustino, y aquí está la sinfonía, ¿no? Entonces, decidí, con el padre Pablo Larrán, que es un gran amigo mío, me dijo, hay que jugar en ligas mayores con la sinfonía, dedícasela, sí lo voy a hacer. La dedicas a su santidad. Entiendo que él ya conoce esto. Entiendo que ya conoce que
porque él, como todos lo sabemos, se comunica permanentemente con el Perú, ¿no? Está muy al día de todo lo que sucede aquí y él se siente peruano, eso no es demagógico. Así es. ¿Y cuándo se espera el estreno, digamos, ya con la orquesta? El estreno va a ser hecho por una orquesta juvenil que estamos conformando de músicos de todos los países limítrofes con Perú. Ya, no los voy a mencionar, pero todos conocemos Colombia, Ecuador, claro, Bolivia, por supuesto. ¿no? Vamos a tener una orquesta juvenil que va a ensayar aquí en Lima. Y el estreno va a ser el 22 de noviembre en Chiclayo. Pues excelente noticia esta obra dedicada a su santidad, inspirada en San Agustín. Qué oportuno, podríamos decir que providencial, más allá del tiempo humano, en la providencia. En un teatro construido por el antecesor de Monseñor. Así es. Chiclayo. Pues va a ser una excelente ocasión para poder también todos acercarnos al espíritu de San Agustín y por también supuesto. al Papa como un homenaje a él desde un compositor peruano. Muchísimas gracias, y maestro. Otro tema la vamos a repetir en Lima. Excelente. Por supuesto. Pues claro que sí, esperemos también poder estar ahí. Maestro por supuesto. José Quesada Maquiavelo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Por otro lado, la Virgen del Carmen, de fiesta este mes, nos dejó también una valiosa promesa de salvación para quien muere usando el escapulario. Prometió que no sufrirá el fuego eterno y que lo sacará del purgatorio el sábado después de su muerte. Durante la procesión de Santa María del Monte Carmelo en Lima, el superior mayor de los carmelitas descalzos en el Perú, Padre Grover Cáceres, dijo más sobre lo que implica llevar el escapulario en la vida cotidiana. Escuchemos. Para nosotros el escapulario lo podemos entender como un signo de pertenencia a la familia de la Virgen María, ¿no? Pero también es un signo de compromiso de nuestra parte, ¿no? Todo aquel que lleve el santo escapulario pues está llamado, invitado a vivir siguiendo el ejemplo de María, nuestra Madre, ¿no? Así como María vivió el Evangelio, pues todo aquel que lleve el escapulario también está llamado a vivir el Evangelio, ¿no? Ella es Madre de la Esperanza y nos invita a seguirle a nuestro Señor, esforzándonos de día en día por hacer vida toda la palabra, el Evangelio de nuestro Señor, ¿no? Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos por las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.